si hablamos de la fisiología y del cuerpo humano, nuestro diseño está hecho al día de hoy, nuestra biología, para estar 122 años, es lo que habla la literatura científica al día de hoy. ¿Quién tiene 122 años? El aumento y la incidencia brutal es entre 40 y 60 años. Es gente que debería estar sana y que están prematuramente envejecidos y enfermos. Es el dato actual que es más alarmante, el pensar que empezamos a enfermar mucho más pronto. O sea, que ya las personas, los niños, los adolescentes o el adulto joven ya empieza a tener patología crónica. Entonces, pues ¿para qué sentimos hambre? Pues, en algún momento, para que si el cerebro necesita de nuevo carga de energía, dice, ok, voy a estimular a esta persona para que se mueva, busque recursos, coma, y yo pueda volver a tener mis recursos energéticos para el funcionamiento. Somos una sociedad obesa, somos una sociedad con sobrepeso, pero somos una sociedad desnutrida. Entonces uno ve cómo el coeficiente intelectual ha ido bajando progresivamente en gran medida por no tener estímulos cognitivos. Si miramos las cifras realmente de la OMS, son totalmente alarmantes, ¿no? Qué cantidad incluso de niños, Mónica, ¿no? La cantidad de niños obesos que realmente son futuros enfermos de patologías crónicas. Bienvenidos a Fonendos Fuera, el podcast donde exploramos la salud más allá de la consulta médica. Porque el bienestar no solo se escucha, se vive. Bienvenidos, bienvenidas a este capítulo de PNI Doc Talks, hoy titulado La vida moderna, condena o esperanza, donde vamos a hablar un poco de la medicina evolutiva. Ya habíamos visto anteriormente el concepto de medicina evolutiva y hoy vamos a profundizar un poquito más en todo este concepto, chicas, ¿vale? Uh-huh. Y partimos un poco de esta vida moderna que hablamos, cómo nos está conduciendo un poco a estas patologías crónicas que hablamos otras veces, ¿no? Que nuestros abuelos nunca habían tenido tanta patología crónica como vemos que tienen los abuelos actualmente. Y entonces tenemos que hablar un poquito, retomar, irnos hacia atrás y ver realmente por qué surge todo esto. El tema de la medicina evolutiva es importante para entender por qué enfermamos. Tenemos que saber de dónde partimos y también nos da un poco de esperanza, un poco de luz para poder mejorar realmente, ¿no? Ya lo hablábamos la otra vez de la medicina alopática, si lo queremos llamar así, o convencional. Realmente está muy bien para atender las patologías agudas, pero lo que son las patologías crónicas es mucho más complicado de realmente abordarlas para solucionarlas, porque no terminamos de entender el concepto de por qué enfermamos de forma crónica. Todo lo que llamamos ahora el concepto de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? La diabetes, la hipertensión, el cáncer, todo este tipo de patologías que parecen como muy modernas, que hace 50 años, 60 años realmente eran como cosas muy puntuales. Actualmente la mayoría de las personas están padeciendo de esto. La obesidad, por ejemplo, ¿no? Que no es una enfermedad en sí misma como una enfermedad, pero sí que es el trasfondo de inflamación que hay detrás de muchas de las patologías crónicas actuales. Si miramos las cifras realmente de la OMS, son totalmente alarmantes, ¿no? Qué cantidad incluso de niños, Mónica, ¿no? La cantidad de niños obesos que realmente son futuros enfermos de patologías crónicas. Entonces es importante conocer realmente de dónde venimos. Totalmente. Para saber dónde estamos y para saber cómo tenemos que funcionar para ir mejorando. Y la medicina tradicional, con su concepto un poco de un factor causal, una patología, ¿no? Que eso corresponde mucho a las enfermedades infecciosas, ¿no? Hay un patógeno que lo que provoca es una enfermedad infecciosa y de pronto en la medicina se inventan los antibióticos que nos sirven para solucionar esa infección. Pero el concepto actual de medicina crónica, no podemos esperar que una pastillita realmente nos solucione un problema y se quite del medio, ¿no? Sí. Ha cambiado un poco el paradigma de lo que es la medicina y la enfermedad infecciosa. Anteriormente, que mataba a mucha gente, actualmente con los antibióticos lo tenemos resuelto, pero lo que está matando a la gente actualmente no es una infección, no es un patógeno,
Sí. sino son muchos factores. Sí, yo creo que aquí esto no nos cabe la menor duda y yo creo que lo hablamos muchísimo en profundidad en el primer capítulo porque creo que es un gran diferenciador en la medicina y que marca definitivamente el que podamos entender. Y si nosotros como médicos entendemos la patología, por supuesto que vamos a poder ofrecerle el camino correcto al paciente para resolver su situación en ese momento, ¿no? Yo creo que tendríamos que empezar por la historia de la medicina evolutiva, ¿no? Porque coincidimos en el primer capítulo que nunca habíamos hablado de medicina evolutiva, por lo menos en nuestra formación, que fue una cosa que en el momento del máster de PNI clínica fue como, Nos "Jolín, abrió los ojos. ¿cómo no habíamos tocado este tema en la vida, no?" Y realmente cuando uno se remonta en la literatura, pues la base de esto es genética, que puede ser desde Lamarck, desde Darwin, desde Mendel, que tenían su concepto en la herencia, en la genética, en lo que podemos transmitir, pero con una visión quizás un poco lineal y parece que era como definitivo. La Te condena, toca la esto, condena. una condena, te toca esto y te toca esto, ¿no? Sin embargo, estamos ya remontándonos al siglo XX, a mediados de los 1940 y algo, en donde se empieza a hablar de un concepto ya distinto de lo que es una evolución y de las necesidades que hay de adaptación del ser humano al entorno y que esto modifica la información que tú puedes tener y no solamente la tuya, sino transmitirla a la siguiente generación y probablemente a otras generaciones posteriores. Que eso también queda uno como... Queda como "Wow". mágico, ¿no? Queda como un poco chamánico. Sí, sí. Esta programación epigenética sea heredable es el punto diferenciador. O sea, lo que a ti te pasa en tu vida, lo que tú cambias, se va a convertir en algo heredable para las generaciones Sí. posteriores. Claro, y cuando nosotros vemos el concepto, si hablamos de la fisiología y del cuerpo humano, nuestro diseño está hecho al día de hoy, nuestra biología, para estar 122 años, es lo que habla la literatura científica al día de hoy. ¿Quién tiene 122 años? ¿Quién ha tenido 122 años, no? Y que esté sano. Claro, Que esté sano. alguien que es vivo, ¿no? Porque llegar a los 120, pero metido en una cama Evidentemente, ¿no? desde los Claro. 80, Eso es. Sí. O enfermo desde los 40, que yo creo que es el dato que a mí por lo menos es el dato Más actual que es más alarmante, el pensar que empezamos a enfermar mucho más pronto. O sea, que ya las personas, los niños, los adolescentes o el adulto joven ya empieza a tener patología crónica. Bueno, y vemos patologías porque, claro, ahora en este capítulo hoy vamos a hablar no solamente de patología crónica, como lo que se entiende en medicina patología crónica, es que para nosotros, desde la PNI, son patologías, muchas de ellas por desajuste evolutivo. Exacto. No os olvidemos la obesidad, el dolor lumbar, los problemas de fascitis plantar, la miopía, es decir, muchísimas patologías no es que sean crónicas, es que estamos desajustados respecto a nuestra Eso evolución. es. Lo damos Y como lo que patología, decía pero no. Belén es que, por ejemplo, en el caso del cáncer, una de las cosas de las que yo hablo cuando doy charlas sobre oncología integrativa y cosas así, es no tanto la incidencia de cáncer en personas mayores, que parece obvio que cuando vas envejeciendo, pues tus mecanismos se van envejeciendo y hay una pérdida de capacidad inmunológica de darte cuenta que hay una mutación, ¿no? Es que el aumento y la incidencia brutal es entre 40 y 60 años. Es gente que debería estar sana y que están prematuramente envejecidos y enfermos. Claro. pues vamos a explicar un poquito eso también, ¿no? Que hablábamos también en el primer capítulo, Sí, en que sí, decíamos por el eso contexto, el me texto y el parece contexto. exacto, eso me parece interesante, pero es interesante saber el diseño. Yo hablo muchas veces de diseño, de nuestra biología que estaba preparada para ciertas circunstancias y lo que pasó a nivel evolutivo y la necesidad de que tú tengas que adaptarte a esos cambios que iban sucediendo, nos hizo que hoy seamos lo que somos hoy. Es que empezamos como primates, entonces han sucedido una serie de cambios, empezando por la encefalización, o sea, y que éramos primates con un cerebro pequeñito y un montón de músculos y capacidad, y luego nos empezamos a convertir en unos pedazos de cerebros. Aumentó el volumen hasta 7 veces del cerebro, dándonos una capacidad distinta de funciones, pero a su vez perdimos musculatura. Ya no teníamos que trepar, coger, matarnos de Y el intestino, agarrotes. de lo largo Ahí que era. vamos a unas gestaciones muy prolongadas. Si nos comparamos con otros mamíferos, son prolongadas gestaciones, unas lactancias prolongadísimas, unas necesidades y dependencia de nuestros nenes. Imaginaros una jirafa que esté, bueno, ya tengo los 30 años que dependemos hoy de nuestros padres. Sí, claro. Eso Sí. es patológico. Sí, pero que sí se depende mucho. Los niños necesitan para sobrevivir durante muchos años, ¿no? Sí. Y eso hizo que también cambiara y se adaptara, por ejemplo, el aparato digestivo. Ya no comíamos lo que comíamos entonces y ese intestino delgado empezó a hacerse cada vez más corto, ¿no? Claro. Esa evolución va un poco de la mano
con lo que decías tú a nivel cognitivo, de ir, por ejemplo, el tema de que se nos acorte el intestino y podamos absorber mejor los nutrientes con un intestino más corto, el tema de que aprendiésemos a cocinar, ¿no? A usar el fuego, ¿no? Es muy primitivo saber utilizar el fuego y poner la carne ahí. Ya no necesito tanto intestino para poder digerirla. Todo un poco, de alguna manera, todo es una cuestión, como dice Belén, de recursos energéticos, ¿no? Y para el ser humano hemos tenido la maravillosa capacidad evolutivamente de disponer de todos los recursos energéticos para el cerebro. Y eso, claro, nos ha condicionado, porque realmente nacemos tan sumamente dependientes que no somos capaces ni de parirnos a nosotros mismos. Cualquier cervatillo, no sé, tú ves el parto de un cervatillo, el parto de una persona, vamos, de cualquier animalito, y ya, según ponen los pies en el suelo, pli, 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 se ponen de pie, se lame, la mamá le lame y empiezan a corretear. Y nosotros nacemos en pro de ese cerebro tan poderoso, ¿no? De esa encefalización que tú decías, Mónica, pues están todos los sistemas sobrepasados. Un bebé está el pobre llorando, no se puede ni hacer caca. La exogestación, ¿no? Que se llama. Sí, y lo hermosísimo que tiene uno cuando uno entiende en el cuerpo, no es que parece que fue como, venga, pues es milagroso y sentimos hambre. Es que nos hemos preguntado por qué sentimos hambre. Bueno, pues tenemos una serie de alarmas, de sistemas de alarma, de capacidad de entender y captar lo que está pasando fuera para que tú generes un cambio, algo que genere una acción, ¿no? Entonces, para eso nos dotaron de una maravillosa sensación de hambre, de sed, las infecciones propiamente dicha, cada una de estas cosas ha generado un cambio evolutivo en nuestro cuerpo. Entonces, pues, ¿para qué sentimos hambre? Pues en algún momento, para que si el cerebro necesita de nuevo carga de energía, dice, ok, voy a estimular a esta persona para que se mueva, busque recursos, y yo pueda volver a tener mis recursos energéticos para el funcionamiento. Claro. Pero luego comparamos ese diseño con lo que pasa hoy, donde no tenemos retos cognitivos, donde no tenemos que movernos. Hacemos así y llegamos a la nevera. Y llegamos a la nevera, llegamos a la despensa. Entonces, eso es lo que ha hecho que nuestro diseño inicial, viendo el contexto que lo hablábamos la primera vez, pues es justamente ese desajuste, ¿no? ¿Qué ha pasado? Las infecciones, pues nos dotaron de una maravilla de sistema inmune y un sistema de barreras que si teníamos contacto con microorganismos, con parásitos y demás, generáramos fiebre, generáramos conducta de enfermo y pudiéramos reparar. Pero ya no tenemos una asfixia brutal y entonces el sistema inmune está pasado de rosca y ¿qué es lo que tenemos? Sistemas inmunes hiperrespondedores, alergias. Hay que recordar que los genes que tenemos aquí en la actualidad son los genes de aquellos que sobrevivieron. Claro. El que no fue capaz de tener hambre cuando no tenía energía se murió porque realmente nunca comió y aquel no se reprodujo, ¿no? Claro. Entonces eso es un poco el concepto de medicina evolutiva, ¿no? Fijaros que esto que estabas hablando del hambre, ¿no? O sea, del hambre, que muchos pacientes nos dicen, tengo hambre, es que yo no puedo hacer ayuno porque tengo hambre, ¿no? Es que tengo hambre constantemente. Fijaros ese mecanismo tan bonito de la neuroinflamación, ¿no? Como realmente no había azúcar disponible en el Paleolítico y en toda nuestra vida ancestral, prácticamente durante todos estos siglos de atrás también, ¿no? Pues cada vez que nosotros nos encontrábamos un panal, todos nuestros ancestros encontraban un panal, se neuroinflamaban para inhibir esa sensación de hambre y poder comérselo todo, porque no sabían en qué momento iban a volverse a encontrar un panal. Claro, ¿qué pasa si ese mecanismo lo seguimos teniendo nosotros, pero tenemos disponible todo tipo de alimentos hiperpalatables, llenos de azúcar, procesados? Pues que estamos permanentemente inflamados y hemos perdido la conexión con nuestras propias sensaciones homeostáticas, ¿no? Claro, y es lo que te hace entender, por ejemplo, lo que vemos hoy, ¿no? De hecho, España se está convirtiendo, ya va casi a la cabeza de la obesidad infantil. Y uno dice, madre mía, ¿qué pasó con la dieta mediterránea? ¿Qué pasó con la exposición al sol y el movimiento, ¿no? Industrialización. Entonces, claro, entonces sí que te ayuda a ti a entender que, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué un cuerpo llega hasta el punto de la obesidad, ¿no? Cuando entendemos evolutivamente que era importante sentir hambre para que buscáramos recursos, comiéramos ad libitum y volviéramos a empezar, esto no puede hacerse 5 veces al día. Claro. Mira lo que entonces a los niños se les pone, y a los adultos, ya no te digo, ¿no? Sí. Que hacen 5 o 6 ingestas al día con 0 movimiento, empezar y 0 movimiento. Entonces hemos roto justamente todo ello y es el resultado que tenemos de obesidad, síndrome metabólico, diabetes. Entonces, en cada uno de estas situaciones, un hipertenso. Entender un hipertenso que uno dice, te tocó, como hay un dicho en donde yo vivo que es, que dice, es que fui al médico y me sacaron hipertensión, ¿no? Suena como, lo sacó de la De la bola del bingo. y te tocó a ti la hipertensión, ¿no?
Entonces, bueno, yo les explico, bueno, la hipertensión viene de un cambio que no pudiste hacer a lo largo de probablemente generaciones y a ti te tocó parte en tu vivencia y parte en las vivencias a lo largo de nuestra existencia del Homo sapiens sapiens al Homo sapiens obesius y de industrializado que está ahora. Y ¿sentimos sed? Claro. ¿Bebemos con sed? No. Entonces, esa regulación de líquidos y electrolitos se pierde y entonces ahora el pobre sistema que está todo el tiempo, pero si yo estaba preparado para regular el sodio y regular el agua y ahora aquí bebe a sorbitos esta persona, ya no siento sed. Claro, alguien le ha dicho en un programa que hay que beber 3 litros de agua al día y entonces yo tengo una botella de agua y bebo constantemente. Yo me imagino que a todos os pasará. Para mí es una pregunta clave de la anamnesis de un paciente. Siempre es malinterpretada. Tú le preguntas a un paciente, ¿tienes sed? Y te, yo bebo 3 litros al día. Y dices, no, pero ¿tienes sed? Ah, no, yo no tengo sed. Yo a las mujeres les pongo siempre el ejemplo porque yo creo que las mujeres que hemos sido madres tenemos el mejor ejemplo de tener sed, que es cuando estás dando lactancia y ves un río y te parece poco, ¿no? Y ahí tenemos somos una explosión de oxitocina, ¿no? Conectar también la parte de la regulación hidroelectrolítica con la neurología. Bueno, conéctate a la naturaleza, vincúlate a tu entorno y entonces sentirás sed. Yo a muchos pacientes les pongo el ejercicio de vete un día al campo o a un parque si no puedes ir al campo, no hace falta las condiciones más óptimas. Vete un día al parque con tu familia, pasa un día de mucho contacto con los que más quieres, con los que te sientes mejor, en un parque, preferentemente en la naturaleza, y estate atento a la sed. A ver si ese día tienes sed y no bebas hasta que no la experimentes. Bueno, yo creo que eso es algo... Sí, yo no sé si vosotros aplicáis, pero aprendimos también en la formación de PNI clínica de cómo despertar de nuevo la sensación de sed. Es importante. Yo era una de esas personas que decía, jolín, yo podría pasar el día entero sin beber, ¿no? No era consciente. Mónica la camello, ¿no? Era... Sí, no, es que yo siempre decía, yo ni meo, ni hago pipí, ni tengo sed, ni nada. Y yo decía, pobrecitos, mis pobres nefronas, mi pobre riñón debe estar haciendo milagros. Entonces, sí que es verdad que lo aplica uno muchas veces. Es muy frecuente que tengamos mujeres, sobre todo mujeres, con una mal funcionamiento de ese eje que llamamos RAS, de renina, angiotensina, aldosterona, esta mujer que no siente sed, que es muy friolera, que bebe a sorbitos, que la tensión suele ser baja. Edemas en los tobillos por las que tardes. se inflama. Osteoporosis. Esto así debe. Marea con cualquier calor, no soporta entrar en no sé qué porque hace mucho calor y me mareo. Correcto. Y enseñarle de nuevo a que ese cerebro, a que ese hipotálamo vuelva a sentir la sensación de sed. Y la gente dice, es que lo flipo. Mónica, para la gente que nos escucha, vamos a explicar un poquito esto de la sed, del hipotálamo, porque a lo mejor la gente no sabe dónde está el hipotálamo, qué es esto del concepto de sed. Si lo podemos explicar un poquito entre todas, realmente, ¿qué es el hipotálamo? ¿Qué es lo que regula? El hipotálamo está metido, es una almendrita, un órgano endocrino, neuroendocrino, que está metido en el centro del cerebro muy, muy chiquitito y es capaz de secretar muchísimas hormonas en el cuerpo y recibir todos los estímulos que, claro, el cerebro vive en su cajita, que es como un sarcófago. Está ahí metidito y toda la información le tiene que llegar de los órganos de los sentidos y también de la interocepción. Entonces llega al hipotálamo y eso son lo que llamamos sensaciones horméticas. Entonces el hipotálamo percibe esa sensación en función de un equilibrio de agua, sodio, etcétera, y entonces genera hormonas para iniciar esa búsqueda, la dopamina, para iniciar la búsqueda de la sed, de algo que me sacie esta sensación, de algo que me calme el hambre, ¿no? Y como yo siempre pongo mucho con los pacientes en la consulta de vámonos a la prehistoria, ¿no? Tú, yo, paleolítico, ¿no? Cuando llevas un día sin beber, realmente... ¿Qué es lo que está pasando en tu cuerpo? Bueno, ¿no? te estás deshidratando. Claro, es un estrés enorme. Tu hipotálamo empieza a ver que te falta líquido. Entonces ahí cuando se inician todos estos procesos que estás hablando. Claro. Yo siempre les explico el hipotálamo como el director de orquesta que siempre está de guardia recibiendo mensajes, ¿no? Entonces, el que está conectado genera una respuesta, el que no. Entonces, del hipotálamo, que está en el sistema nervioso central, como bien explicado Olguita, salen mensajeros que van a diferentes sistemas. Este es el gran regulador, que además muchas veces vemos, cuando hacemos un buen interrogatorio de PNI, que no suele ser un solo eje el que está comprometido, entonces el que está mal hipotalámicamente es que compromete el eje tiroideo, el eje adrenal, el eje gonadal, el eje hormonal de crecimiento. Claro, entonces este es el director que envía el mensajero para que se ejecuten bien las funciones de acuerdo a lo que está percibiendo. Hombre, si esta persona ya ha bebido no sé cuántas cantidades de líquido, pues ¿qué puede generar? O esta persona está frente a
un problema personal, emocional, a una hipoteca, genera, dice, esto se llama estrés, tengo que generar una respuesta. La idea es que se genere una respuesta, una conducta. El dolor, la fiebre, todo tiene que generar una conducta y eso está todo regulado realmente por el Una sensación, tálamo. una emoción, una conducta, es decir, todo va llevado a que yo me mueva para resolver ese estrés. Y así era ancestralmente, ¿no? Es decir, estamos adiestrados ancestralmente, evolutivamente y por nuestra genética a tener estresores únicos que ocurrían una sola vez, a los cuales teníamos que responder y de esa respuesta o sobrevivíamos o nos moríamos. Es decir, ¿Y cómo estamos ahora, no? ¿Qué tenemos ahora? ¿Ahora tenemos un león solo? ¿Tenemos hambre? ¿Tenemos una infección? No. ¿Cómo estamos configurados ahora? ¿Cómo son los estreses actualmente, no? El cambio de esos factores estresantes, ¿no? Porque, bueno, en el capítulo de estrés lo hemos visto también, ¿no? Como el estrés en realidad es un mecanismo adaptativo fundamental, por eso estamos aquí, ¿no? Pero, claro, el estrés que hoy vemos como patógeno, como patológico, perdón, no es ese estrés. Ese estrés nos ayuda a evolucionar. ¿Cómo han cambiado los factores estresantes? Pues eso, lo que decía Olga y lo que decíamos todas, ¿no? Un poco, bueno, pues eran factores únicos de corta duración a los que dábamos una respuesta. O te morías. O morías o dabas una respuesta, ¿no? Hay aquí un factor clave que es elaborar la respuesta y es el movimiento, ¿no? Yo creo que el movimiento, la búsqueda, ¿no? Y esto enlaza también muy bien cuando hablemos en algún momento del tema del circuito del placer y de la dopamina, ¿no? Siempre tiene que estar mediado por movimiento y hoy en día somos grandes sedentarios y ahí muchas veces está el problema. Volvamos al paleolítico, ¿no? Eso es. Estamos en un invierno de estos súper glaciales, ¿no? No hay nada de alimento y empiezo a tener hambre, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues moverme y salir a buscar o a cazar o a buscar algún tipo de raíz o algo que pueda ingerir para poder sobrevivir. Los que no fueron capaces de moverse y salir en la búsqueda se quedaron en el asunto. Y esos genes no nos han llegado. Claro. A nosotros nos han llegado los genes de aquellos que se movían para buscar el alimento. Entonces ahí ya empezamos a activar una neurobiología que está enlazada con esa sensación que hablamos, sensación hormética, una necesidad y el iniciar una búsqueda. Claro. Una búsqueda con movimiento. Ahora mismo, si mi búsqueda va a ser pedir en globo la comida del McDonald's. O levantarme, abrir mi nevera y encontrarme todo tipo de alimentos 24/7. Un poquito 24/7, claro. ¿no? Pues generalmente alimentos además muy calóricos, pero muy poco nutritivos, que ese es un gran problema de hoy en día. Somos una sociedad obesa, somos una sociedad con sobrepeso, pero somos una sociedad desnutrida. Y una cosa que es tremenda y las cifras son sorprendentes es que no solo eso, sino que somos menos inteligentes. Entonces uno ve cómo el coeficiente intelectual ha ido bajando progresivamente en gran medida por no tener estímulos cognitivos. Si ancestralmente tenían que ver, oye, pues igual aquí hay más riesgo porque hay fieras y tenemos que analizar en qué momento hay una sequía para poder nosotros adaptarnos y programar algo. Y migrar y moverse. Es lo que se llama el efecto Flynn, ¿no? El efecto Flynn. Que se habla, hemos empezado a ser cada vez más inteligentes hasta más o menos los 80. Sí, ¿Qué pasó a los 70, 70, 80? ¿Qué pasó a los 70 y 80, no? Claro. Que de pronto cada vez somos más torpes. Y sin embargo, bueno, se introduce también un cambio de alimentación, procesado, mucho Eso es. fructosa. Dos factores súper importantes han marcado la involución en nuestro coeficiente intelectual. La fructosa Y las computadoras. y el Internet. Y el Internet. O sea, no tenemos que pensar, o sea, nosotros, por lo menos a mí, que yo soy mayor, me tocaba ir a la biblioteca, buscar, coger un artículo, hacer un resumen. Hoy ya ni siquiera tienes que hacer clic para buscar, ya solamente le dices. Bueno, se está ya hablando de que, al igual que ahora, como no nos movemos, no hacemos movimiento en el día a día y no tenemos que ir a cazar para conseguir nuestra comida, tenemos que apuntarnos a un gimnasio. Dentro de 50 años, como esto siga así, vamos a tener que apuntarnos a un gimnasio cognitivo. Porque llegará un momento que ese trabajo, ¿no?, que hemos tenido que hacer cada vez y volvemos de nuevo a lo que primero que decía Teresa, ¿no?, a este principio de este capítulo, de cómo la sociedad del confort
que tantas ventajas tiene. Gracias sí. a Dios, yo estoy en una pandemia y puedo conectarme con casa de mis padres en una videollamada. Mi hija mayor se marcha a Estados Unidos y yo, cuando era nuestra época, no podías hablar con tus padres más que a cobro revertido y llorabas lo más grande, y ahora no, ahora todos los días tú puedes tener una videollamada con ella, ¿no? Pero cómo esta sociedad del confort también nos enferma si no vamos a tener en cuenta algunas cosas y esos Muy estresores importante. que nos permiten ser creativos, más inteligentes y nos dan flexibilidad, O sea, ¿no? si recapitulamos un poco, es todas aquellas cosas, pues podemos llamar, yo lo llamo retos ancestrales, Ujú. que nos hicieron llegar hasta donde estamos, hacernos más inteligentes, el poder vivir en tribu también, ¿no? Porque realmente este cuerpecito de humano, No está para en mitad de la selva, venía un león, nos pegaba. ¿Qué pasaba? Que nos podemos juntar unos con otros, éramos capaces de sonreírnos, relacionarnos, si quieras o no, pues la fuerza de la tribu también hacía mucho, que eso es muy importante también en los tratamientos de nuestros pacientes. Pero viendo todo eso, todos los retos estos ancestrales que hablamos son los que realmente nos configuraron esos genes que portamos, esos genes y esa epigenética con las que leemos, ¿no? Cómo leemos los genes. Pero llegamos a ser tan inteligentes que fuimos capaces de modificar nuestro ambiente, nuestro contexto, y ahora esto se está dando un poco la vuelta. Ujú. Tan inteligentes que somos capaces de tener aire acondicionado y calefacción, pero nuestros genes realmente se forjaron en Con un frío y ambiente calor. donde había frío y calor. Entonces, ¿hasta qué punto esta vida moderna Pues eso nos enferma. es lo que nos enferma, Claro. ¿no? Sin embargo, tenemos otros estresores para los que no estamos programados, como son una hipoteca a 50 años, un matrimonio que no funciona pero ahí está, unos trabajos que no somos capaces de asumir una responsabilidad porque eso no puede estar, no puede ser normal, ¿no? Y todo esto junto a la vez con una mala alimentación, con un sedentarismo, con una disrupción del sueño diaria. Entonces, Las luces azules, ahora, ¿no? Todas estas luces azules. sí, Claro. ahora todos nuestros oyentes, solamente con este rato que llevamos hablando, dirán, bueno, ahora ya lo entiendo, porque hay tanta enfermedad crónica. Esa es la enfermedad de este desajuste, y es un desajuste enorme. Sí, claro. Pero fíjate que el avance ha sido como decir, bueno, somos capaces de mejorar nuestro estado, ¿cómo es? El estado del bienestar, ¿no? Pero es que este estado del bienestar nos está conduciendo a la patología crónica. Claro, a los pacientes yo les invito siempre cuando estamos hablando ya de herramientas y ellos ya han entendido su patología, es decir, ok, pues ¿qué os parece si ahora vamos a entrenar como humanos? Vamos a recuperar nuestro sentido biológico. Y ahí es donde entra un concepto súper PNI, que es de hormesis, de vida intermitente, de todo esto que hemos aprendido, que lo que ha sido es, hemos perdido el training, hemos perdido la capacidad de termogénesis, de regular ahora, hay 5 grados como estamos ahora aquí y 5 grados Mónica, afuera y tenemos que ponernos ahí 20 cosas, o hay 40 grados afuera y tenemos que ponerlo 22 porque ya nuestro cuerpo no es capaz de hacer una adaptación, ¿no? Entonces hay que entrenarse para que esos ejes, esta capacidad de adaptación, la volvamos a ¿y recuperar. cómo entrenarnos? Decía, hablabas de hormesis. Sí. ¿Qué es la hormesis, no? Claro, o sea, pues eso es muy interesante porque ahora muchas veces os pasará Palabra- también en eso, consulta, palabras. ¿no? Que los pacientes Bueno, te la gente ya escuchan sabe. o escuchan podcast, o la gente que nos esté escuchando que consume y que le encanta cosas de salud, dice, jo, todo mal, ¿no? O sea, es que, y claro, todo el rato estoy haciendo todo mal, ¿no? Bueno, pues hay soluciones, Claro, hay soluciones. más fáciles de las Y que a la veces nos medicina planteamos. evolutiva nos Gratis. da lo maravilloso de la medicina evolutiva, no solamente saber por qué enfermamos desde ese punto de vista, sino qué solución puedo dar a día de hoy, ¿no? Y la solución se llama vida intermitente, estrés hormético, es decir, que lo que decía Paracelso, ¿no? Todo es veneno y nada es veneno, depende de la dosis. Pues eso es importantísimo, es decir, estresores como el hambre, como la sed, como el frío, como el calor o como las infecciones nos han costado la vida, pero en pequeña dosis y controlados nos hacen más flexibles, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando hablamos de vida intermitente, ¿no? Y de pasar hambre, ayunar, que parece que es como moderno, parece que se acaba de inventar, y esto pertenece al Paleolítico, porque había que ayunar obligatoriamente. Ahora no tenemos que ayunar obligatoriamente hasta encontrar una presa, pero sí que podemos regular nuestro apetito, regular nuestro hipotálamo, regular tantas cosas simplemente por comer cuando toca, y no por un esfuerzo, sino porque la composición
composición de nuestra comida nos deje comer cuando toca, ¿no? Si yo tengo una comida llena de glucosa, de hidratos de carbono de absorción rápida, pues esta comida me va a dar una energía máximo de 1 hora, 1 hora y media, y a la hora y media yo me voy a caer al foso del vending y me voy a tener que comprar una Coca-Cola porque realmente lo necesito, ¿no? Sin embargo, si yo como una comida normal, en la que haya una buena proteína, en la que haya una buena grasa, que nos hemos olvidado de las grasas porque son muy malas, pero eso es una cosa de la industria, y haya un hidrato de carbono, una fibra que me ayude a absorber todo esto, pues al final yo voy a aguantar perfectamente, sin mirar el reloj, con una energía estable, con buen ánimo, con muchas cosas, voy a aguantar esas 4 o 5 horas que necesito para hacer un proceso digestivo completo, para que todo se vuelva a poner en marcha, para que el hipotálamo perciba necesidad de alimento, de la señal, en fin, todo esto funcione. Ese es el ayuno intermitente. Nadie se lo ha inventado, es natural, viene de nosotros, ¿no? Y esto yo creo que lo vemos, yo creo que en cualquier conversación que tengamos normal, no hablo simplemente de una consulta médica, sino normal, y que te dicen, pues yo no aguantaría, ¿cómo Me muero. comer? Me muero, es que yo no puedo estar tanto tiempo. Y es verdad. ¿Cómo voy a ir yo al gimnasio? Necesito hidratos. Sin haber comido Gente que muy vas, bien. yo misma, ¿eh? Claro. O sea, es decir, yo hace 20 años estaba absolutamente inflamada, con 20 kilos de más, y por supuesto necesitaba comer hidratos cada 2 por 3 porque me mareaba, tenía hidratos, me daba un bajón, no se me ocurría ir al gimnasio, y para hacer algo de deporte tenía que prepararme un súper desayuno porque Claro, ¿no? Pero hay que explicarle al paciente que es que eso no es normal. Que Eso es no que es la- Es habitual. Es Es habitual, pero porque hay que mucha la gente que le pasa. fisiología normal, ¿no? Eso es. No corresponde a nuestro diseño y a nuestro mecanismo. Entonces, cuando el paciente viene y te dice eso, dice, ok, vamos a recuperar tu capacidad de sentir hambre y de sentir saciedad y de estar preparado para la carencia. No tengo recursos, puedo parar, puedo dejar. Para eso tengo una Claro. capacidad de reserva energética en mi cuerpo que es automática y perfecta, Porque ¿no? una cosa importantísima que a mí me parece fundamental transmitir a los pacientes, y que yo creo que estamos todos de acuerdo, es que la salud no es hacerlo perfecto. La salud es flexibilidad. Ese es el Es concepto. decir, es ser capaz de ir a una boda. Cuando un paciente es saludable es cuando es capaz de ir a una boda de su hijo o de su primo, come un montón, bebe, incluso bebe alcohol, y eso no le sienta terriblemente mal. Al día siguiente más o menos está bien. Y, sin embargo, también es capaz de un día tener un día de locos, de muchísimo trabajo, y no comer ese día y también estar perfectamente bien. Ser flexible. Soy capaz de estar al frío, y si hace frío, bueno, soy capaz de soportarlo, y también soy capaz de soportar el calor. Eso es la salud, digamos. A mí me gusta mucho el concepto, yo lo explico a los pacientes, el concepto del bambú, ¿no? El concepto de la flexibilidad, un poco bien, un poco, efectivamente, si tienes flexibilidad como el bambú, pues realmente cuando venga un viento vas a ser capaz de recuperar otra vez tu posición. Pero si eres rígido y, por ejemplo, no eres capaz de ir al gimnasio sin haber desayunado antes, es súper rígido, en cuanto viene un viento, realmente se parte. Y ahí surge, cuando te partes, hablamos de que surge la patología que sea. Entonces, el entrenar para ser un poquito bambú y ser un poquito flexible se hace con estos retos que estábamos hablando, de retos horméticos, hormesis, ¿no? Ejercicios. Porque decías tú que hay para Celso, pero también las abuelas hablaban siempre, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Hombre, Claro, la dosis, si tenemos una dosis de, por ejemplo, un vientecito suave que nos hace que nos balanceemos un poquito para ganar flexibilidad, no es lo mismo que venga pues un ciclón de buenas a primeras, porque te vas a romper. Pero si ya hemos entrenado un poquito con el balanceo de la brisita, ¿no? Un poquito de entreno y, pues bueno, vas a ganar flexibilidad. Y eso, para los que trabajamos con niños, es una cosa que vemos a diario, porque uno dice, bueno, quizás la parte metabólica, sí, también hoy la vemos un montón, pero algo que es consulta de día en cualquier pediatra o paciente o persona que trabaje con pediatría es la fiebre, las infecciones, ¿no? Entonces parece que no podemos tener infecciones, y cuidadito con tener fiebre, porque es que totalmente. la fiebre nos puede matar. Entonces, de hecho, muchas prescripciones van con que, bueno, cuando vamos a darle paracetamol antes de que le vaya a dar la fiebre para prevenir que vaya a tener. Entonces, se va tomando paracetamol cada 6 horas porque tiene usted una infección respiratoria aguda. Alternando con ibuprofeno. Altere con ibuprofeno. O sea, estamos frenando todo, la biología que te está permitiendo a ti, vamos a resolver esto, sistema inmune, aquí estoy yo, voy a generar una respuesta, pero te estamos diciendo no. Y de ahí que también a veces los cuadros que podrían ser, que todos hemos tenido de niños, que te pegabas 2 días de fiebre, 3 días de fiebre, y el cuarto día ya estabas operativo, pues hoy implique que un niño se pegue 1 semana, 2 semanas, es una
en una recuperación continua, ¿no? Entonces, tampoco tenemos que pretender cerrar y frenar esas respuestas que son normales. Yo encontraba también en el tema, volviendo al tema del agua, que hay recomendaciones de profesionales o no profesionales que te dicen, si ya sientes sed, es porque ya estás deshidratado. Antes hay que ir bebiendo agua a lo largo de todo el día. Bébete un sorbito, ¿no? No vaya a ser ¿Y que, qué agua? que tengas un estrés. ¿Qué agua tú. vamos a beber también? Sí. Porque eso es otro punto de esta vida moderna, el tema de los tóxicos. También. Que el agua del grifo, bueno, Sí, pero eso la gente lo mejor tiene- que la embotellada, Claro, pero lo tenemos como más integrado, el tema de la toxicidad. Lo que no nos damos cuenta es la toxicidad en nuestras conductas diarias, ¿no? Y esto de la fiebre yo creo que es algo que desde aquí, ¿no? Desde este cafetito que nos tomamos y la gente que nos escuche y quiera saber cosas, es súper importante darnos cuenta de que una de las cosas que exploramos como médicos, ¿no? ¿Haces fiebre cuando haces un proceso infeccioso? Y la gente te dice, no, yo tengo el sistema inmune fenomenal, prácticamente no hago fiebre. me pongo Y yo, malísima, se me pone me pongo Te malísima. digo, pues hay que hacer fiebre, ¿no? O sea, un proceso febril es un proceso de que el cuerpo está funcionando bien. De hecho, yo durante la pandemia voluntariamente me reincorporé al mundo de la medicina de familia por echar una mano y lo he podido ver, como los procesos de COVID complicados eran procesos que desde el inicio empezaban de forma subaguda. Gente que no hacía mucha fiebre, gente que no hacía, pues eso, mucha reacción al virus y luego acababa haciendo una neumonía y acababa mal, ¿no? Belén, ese es el Claro. concepto base de realmente eso que nos pasa en la vida moderna, de la inflamación de bajo grado, Eso ¿no? El low grade inflammation, que está realmente es en el la base. centro de toda la patología, y la inflamación de bajo grado, estar inflamado, la inflamación que es Tener que ahí decimos así- que es estar inflamado, todo el mundo está inflamado, pues es precisamente eso que decís, es mi sistema inmune que debería reaccionar de forma muy rápida, muy intensa, muy tóxica, porque el sistema inmune necesita ser frenado por él mismo para poder reparar, porque si no nos intoxicaríamos. Tiene que funcionar como el de un niño, es decir, tú ves que un niño hace fiebre de 39, dices, Dios 3 mío, días. me tengo que ir a la UBI con este niño, pues se me va a morir 3 días y a los Ya. 3 días resuelve y tal. Y lo que nos vemos en la patología crónica y en la sociedad en la que estamos es que nuestro sistema inmune no tiene energía para hacer eso, entonces se inflama un poquito, se desinflama, se inflama un poquito y eso se mantiene crónicamente, ¿no? Disminuye su efectividad. Algo que sería un concepto que también es muy importante que la gente entienda desde la PNI es el concepto que has hablado y que tú también lo has mencionado de la inflamación crónica de bajo grado, que yo creo que es la base de toda patología crónica. O sea, Claro. que cuando nosotros hacemos Mm. los diagnósticos, que me imagino que a vosotros os pasa que La cuando vamos llegáis a un buscando. diagnóstico dice 14 diagnósticos tiene esta persona, Pues ya pero sabemos Se todo- resumen, todos los Claro. crónicos tienen que tener una inflamación, casi todos. lo que hay que Por hacer no es hablar, buscarla. es inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Entonces hay que entender que la inflamación, todos sabemos que es inflamación. Cualquier niño, cualquier persona sabe que la inflamación, si viene y te pica una avispa, y viene y se te hace ahí una pupa, que te duele, que está roja, que está Rojo, caliente. caliente. Entonces, buenísimo, estamos reparando el sistema inmune. Se ha ido allí a reparar esta toxina de este bichito que ha hecho ahí lo suyo, ¿no? Entonces, qué bueno, pues me pongo una cremita y lo dejo actuar. Esto mismo sucede en todo el cuerpo, a modo de liberación de citoquinas inflamatorias, y depende también tu susceptibilidad y tu estado de terreno, vas a tener un impacto en distintos lugares. Y uno de los lugares que vemos muy frecuente, y lo estoy viendo mucho en niños, es la neuroinflamación, que es otro concepto que también es muy PNI, que por cierto, me encanta poner como ejemplos de lo que me pasa en la consulta. Hace poco con un paciente, pero una paciente con una fibromialgia neuroinflamada, cero energía, tuvo que dejar su trabajo. Tenía una reactivación de un virus herpes y eso le estaba generando pues todo este robo de energía por parte del sistema inmune. Y cuando le pongo dentro de todos sus diagnósticos, ella fue a su médico especialista y le pone, bueno, yo no sé qué quiere decir la compañera con neuroinflamación. Si estuviera neuroinflamada estarías en la UCI. meningitis, ¿no? Estarías en la UCI. Y digo yo, mira, que es verdad, porque Concepto. yo tampoco tenía ni idea sobre el concepto de neuroinflamación hasta que hice PNI. Y si no entiendes que esa inflamación y esas citoquinas han ido circulando, han impactado probablemente por un aumento de una permeabilidad mayor en la barrera hematoencefálica y ese cerebro se ha quedado achicharrado, porque es que quién se está llevando también la energía al sistema inmune, que eso Claro. seguramente hablaremos de los sistemas egoístas y Claro. cómo nosotros hacemos la donación a nivel del sistema nervioso central de la energía para poder sobrevivir, pues Ujú. esa persona que estaba perdida. Pero este concepto Claro. es súper importante dejarlo claro, ¿no? Lo que es una inflamación aguda, que todo el mundo sabemos reconocer, y que es una patología
aguda y que es reconocible en cualquier lugar de nuestro cuerpo, visible o no visible, ¿no? Una meningitis es una neuroinflamación aguda, ¿no? Y como un proceso, podemos estar portando un proceso inflamatorio a cualquier nivel de bajo grado que no nos está dando una sintomatología clara y precisa como tal, pero que nos acompaña restando energía al sistema inmune, restando energía al resto de los sistemas que están al final, como bien sabemos, all is about energy, ¿no? Sí. Todo depende de la energía. Entonces, si hay un sistema de los más gastadores del cuerpo que está siempre encendido, intentando hacer algo que no llega a conseguir, pero que hace que esté siempre encendido, Claro. todo el cuerpo tiene las consecuencias de eso. Y eso es un proceso de inflamación crónica de bajo grado que podemos portar y andar y caminar y llevar una vida con patología, pero... Pero ese es el concepto, realmente la inflamación de bajo grado nos mantiene vivos. Eso es. O sea, Eso es. vamos a vivir ¿Cuál es el durante más objetivo, tiempo, pero en unas condiciones de Claro, enfermedad. pero para el cuerpo lo primero es la supervivencia. Claro. No que estés... Todo síntoma, todo proceso, desequilibrio fisiológico y bioquímico tiene un objetivo, y el objetivo primitivo, el primario, el más importante, antes que reproducirnos, antes que socializarnos o antes que vivir felices sin dolor crónico, en el caso de una fibromialgia, es sobrevivir. Entonces, si el sistema inmune necesita, está percibiendo constantemente que hay alarma y hay alerta, va a tratar de robar la energía de todas las maneras posibles, entre ellas inflamándose crónicamente, para que seguir perpetuando, ¿no? esa Sí, respuesta. ese concepto a mí me gustó muchísimo cuando lo oí, cuando estábamos allá haciendo el máster, en donde todos estos estímulos que hablábamos de la sed, del hambre, del miedo, de una infección, de la fiebre, todo ello conlleva a que tú hagas el emovere, que generes una respuesta, un movimiento, una emoción y hagas algo y busques una resolución a ello, ¿no? Claro. Y el que no encuentra ese resultado de esa búsqueda, eso es igual a una enfermedad. Entonces, eso es importante también entenderlo. Que lo que decía Colmes de que todo síntoma es una búsqueda frustrada. Es una búsqueda frustrada, correcto. Claro. Eso es un concepto Pues súper todo síntoma está hecho para atenderlo, Claro. ¿no? Entonces tú lo atiendes, lo resuelves o te mueres. Ya Como mañana, pero aquí ancestralmente, el ¿no? tema de la vida moderna es, bueno, ya me encargaré mañana, Claro, ¿no? Ya me encargaré Se mañana. encarga de recordártelo, o sea, y esto lo vemos mucho, ¿no? Esas puntas de iceberg que suponen los síntomas. Un paciente viene con un síntoma, a lo mejor a los 40 años o a los 30 ahora o a los 20 le pasó algo. Y esto tuvo un parchecito, pero se continuó. Lo Y luego a tapamos. los 30 te pasan dos cosas, ya a los Sí. 40, y luego acabas a los 50 y de repente dices, oh, me tocó la enfermedad, me tocó la... Yo hablo mucho del corchito, yo se lo digo a mis pacientes, digo, estás en tu bañerita, en tu piscinita y aparece el corchito. Y tú, en vez de coger el corchito y responsabilizarte, lo tapas para abajo. Se mantiene debajo, pero empieza a salir. De pronto ya sale por otro sitio. Empiezan a salir muchos corchitos y cuando te das cuenta, tienes toda la bañera llena de corchitos y entonces eso ya es la patología, ¿no? Y eso Ya cuando se ve. Y eso es mucho lo que nos enseñan a veces en medicina, ¿no? Entonces, el poner un fármaco no es un tratamiento, porque yo siempre digo, si tienes que tomar un fármaco por el resto de la vida, es porque eso no es un tratamiento. No puede ser un tratamiento. No va a curar. Por definición, es que te resuelve el problema, ¿no? Entonces, yo tengo una apendicitis y el tratamiento es hacer una apendicectomía. ¡Bum! Se fue la apendicitis. Pero si una hipertensión se soluciona solo dando antihipertensivos, que si no, ya le pongo un diurético, si no un inhibidor de la ECA, si no voy subiendo la dosis, pues no, algo Pero está es fallando. muy cómodo, ¿no? Para Claro. el terapeuta y a veces para el paciente también. Ya el trabajo cuesta saber Mm. por qué ese paciente ha llegado a una hipertensión. Y ahí es donde está la medicina evolutiva y entender, ¿no? Un poco, yo le cuento muchas veces a los pacientes con el tema de la hipertensión, lo que era la población afroamericana realmente tiene mucha, genéticamente, mucha hipertensión. ¿Por qué? Yo les pongo el ejemplo, ¿no? A esa población que estaba en África, los cogieron, los metieron en los barcos, los esclavizaron y tuvieron que cruzar todo el Atlántico, una travesía de ¿cuánto? Varias semanas. Claro, los esclavos en los barcos ahí no disponían para nada de agua. Entonces, claro. los que sobrevivieron a la travesía del Atlántico son aquellos que eran capaces realmente de retener líquido y no deshidratarse. Los que no tenían esos genes no llegaron a cruzar el Atlántico y no pudieron reproducirse como esclavos en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que en la actualidad ahora ya no tienen que pasar sed. La gente sigue bebiendo agua con esos genes que le predisponen a absorber mucha más agua.
Entonces, cuanto más contenido hídrico tienes en tus vasos, más hipertensión. Entonces, el concepto de la medicina evolutiva muchas veces nos ayuda a entender y es muy liberador para el Claro, paciente es también entender, porque parece lo que hablamos un poco de la condena, ¿no? Y los polimorfismos, ¿no? O sea, un poco esto que acabas de decir, hay varias patologías evolutivas muy bonitas. Está la hipertensión, la psoriasis, la malaria, la lactosa. Háblanos un poquito de alguna de ellas. Sí, pues bueno, la psoriasis también pasa un poco igual, ¿no? Es decir, hay una serie de un polimorfismo que predispone a acumular colesterol y acumular defensas. ¿Por qué? Porque existió una gran epidemia en Europa y en todo el mundo en la Edad Media, que fue la peste. Entonces, la gente que tenía ese polimorfismo en la piel tenía menos penetración de la Yersinia pestis, sobrevivieron y esta gente migró a Canadá y resulta que en Canadá, en otro contexto completamente diferente, fijaros que ese texto, esa genética, ese polimorfismo como el de los esclavos, les permite sobrevivir, les permite reproducirse, pero eso 100 años después, en otro país, en otra cultura, con un gran alto índice de procesados, con muy poca exposición solar, porque vivimos actualmente 8 horas metidos en luz artificial y en una oficina, pues genera que esa piel genere esas placas de psoriasis, ¿no? Y ese acúmulo de colesterol. Y o sea, la medicina evolutiva nos explica muy bien cómo un texto concreto hace 300 años te salva la vida y 300 años después te salva Hay la patología. pacientes con psoriasis que le digo, jardinería sin guantes. ¿Para qué? Para que estén en contacto con patógenos, para que, ya que tienen esos genes, que les sean útiles. Claro. Si realmente hay una exposición de patógenos y en esa piel tan gruesa, con tanto colesterol, realmente le damos una utilidad, ¿no? Y ahí va a disminuir realmente el También síntoma. les explicas, o sea, cuando entiendes, y nosotras lo hemos estudiado, ¿no? Y hemos estudiado la psoriasis desde el punto de vista convencional, en dermatología, en quinto de carrera, ¿no? Pero cuando luego ves la medicina, cuando luego sigues estudiando, ¿no? Y ves esto que acaba de explicar Olga, también te das cuenta de qué factores, dentro de todos esos factores que se han ido cambiando, a los que nos hemos ido adaptando, una persona con psoriasis no se ha adaptado tan bien, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, el tema de la melatonina y del biorritmo en la psoriasis, ¿no? Entonces, si tú le dices a un paciente, mira, entre todas las cosas que podemos hacer mejor o peor del estilo de vida, hay una cosa que para ti y para, bueno, pues esas lesiones de piel que te restan seguridad, que, bueno, que te hacen la vida difícil, que te complican la vida porque es tu patología, hay determinadas cosas que puedes hacer que te pueden cambiar el panorama de la enfermedad más allá que un tratamiento tópico con corticoides, como por ejemplo ajustarte más al biorritmo, ¿no? Entonces yo creo que te dan... Sí, yo creo que con eso también lo que podemos hacer es para que la gente tenga ese concepto de, bueno, y todo esto, ¿qué hacemos, no? ¿Para qué? Claro. Bueno, pues es que hay herramientas que nosotros instauramos de manera concreta, fácil, y es al final cuando uno resume todo como lo que vamos a decir ahora de manera un poco más específica, es vivir de día, dormir de noche, comer con hambre, beber verano, con calor, sed, en invierno frío. exponerte al frío, exponerte al calor. Entonces, estas cosas, que es a lo que nosotros normalmente podríamos estar expuestos, pues recuperar en ese cuerpo que tenga la capacidad de adaptarse. Entonces, ahí, ¿ustedes qué herramientas, por ejemplo, utilizan concretas? Pues yo, por ejemplo, ahora que dices lo de frío y calor, ¿no? A ver, una herramienta muy interesante que puede hacer ese estímulo hormético que desencadene una respuesta que ayude en la patología de ese paciente puede ser, por ejemplo, hacer sauna, hacer baños de sauna pues semanalmente, ¿no? En la sauna, el calor, ¿no? Y sobre todo determinados tipos de calor, el calor, por ejemplo, de los infrarrojos a nivel de piel, nosotros tenemos unos receptores, ¿no? que se estimulan por calor y que elaboran una respuesta neurológica, por ejemplo, con la serotonina, ¿no? Entonces, en un proceso neuroinflamatorio en el que tienes que aumentar la flexibilidad en general de la salud de ese paciente, si además lo haces con una herramienta que le ayuda a eso, pero luego le va a ayudar a liberar neurotransmisores o en el fondo le estás dando un fármaco, le estás dando un antidepresivo sin efectos secundarios. Claro. Y bueno, Claro, y fíjate que hay una de las cosas que nos pasa muchísimo en medicina es que si la manifestación es en la piel, parece que es una enfermedad dermatológica, ¿no? No, y lo de la Entonces, cuando piel tú es tan entiendes bonito. que la psoriasis, mira, algo de todos los días, por lo menos en mi consulta, una dermatitis atópica, que eso lo vemos todos los profesionales de la salud. Una dermatitis atópica no es una enfermedad de la piel, es una enfermedad del sistema inmune, de barreras que se están manifestando en la piel de una forma específica, por lo cual tratar
con cremas no va a ser la solución real de una dermatitis. Habrá que mirar qué está pasando con un sistema inmune para que esté tan hiperrespondedor. Y ahí yo utilizo una herramienta hormética en los peques y es: familia, os vais al campo, manguita corta, shorts y a meter al enano por todas las ramas, los arbustos, que se arrastre. Entonces, pero es que eso le pica, pero es que eso le duele, pero es que eso le da pupi. Eso es lo que queremos, que tenga el sistema inmune algo que hacer y no esté haciendo cosas que no le corresponden, Claro. que es crearle hiperrespuesta. Entonces, al final es recuperar nuestro sentido de barrera de piel, Claro. que era contacto, que era probar de todo, pero esa... ahora los nenes puede ser que no tengan contacto con ni siquiera el jardín. ¿Cuántos niños no han llegado al año tocan y la no han tierra. tocado el césped? Sí. No han tocado una corteza de Y es un un arbusto. poco la sociedad esta de esta sociedad moderna que nos hace súper frágiles, ¿no? O sea, nos hace como Concepto de nos frente a la flexibilidad, el concepto siguiente sería la fragilidad, ¿no? Es decir, estamos como en una orquídea, los niños ahora pues metiditos, ay, se van a resfriar, ay, cuidado con el frío, ay, cuidado con... Y realmente, pues como dice Mónica, ¿no? O sea, las patologías de la piel es que se tienen que urticar. La piel tiene que estar sometida al sol, al frío, al aire, al viento, a tal, para ganar en fortaleza y ganar en capacidad de Hay que dar respuesta, ¿no? funcionalidad para lo que estamos A cada hechos, ¿no? uno. A cada sistema, Uno- para que estamos hechos. Uno de los sistemas que a mí me flipó de las herramientas que uno puede utilizar es para estimular el eje de la tiroides, que tiroides también, no sé si os Bueno, pasa, pero no dio calor ¿Qué para pasa el con tiroides. Claro, pero la tiroides realmente es una glándula que tiene que producir Pero- realmente hormonas para activar nuestro metabolismo. Exacto. Entonces, Y nuestra detrás de mucho- temperatura, ¿no? Termogénesis, se Claro, nos olvida la termogénesis. función de termogénesis de la tiroides. Entonces, si nosotros nunca estamos ni a 5 grados ni a 40 grados, si no estamos a 20 graditos, pues ya me dirá esa tiroides qué va a hacer, echarse a dormir. Entonces necesitamos, entonces cuando tú le dices, ok, tienes hipotiroidismo, yo que soy muy friolera además, pues te vas a meter Si no lo al agua usas, fría. lo pierdes. Se Si nota. no usas la tiroides, el cuerpo, que es muy sabio, dice evolutivamente, uy, pues debe ser que esto no lo necesito. Claro. Pues voy a inhibir la energía de este órgano porque está claro que no lo estoy Y es un necesitando. órgano fundamental porque al final es el repartidor de energía entre los sistemas principales egoístas que son el cerebro y el sistema inmune. O sea que perder la funcionalidad del tiroides no es que se te caiga una uña. Entonces, claro, Sí, son, sí. son órganos, son Es mucho, sistemas que hay que tener preparados, no frágiles precisamente, ¿no? Sí, y a sí. nivel de respiración, por ejemplo, todo lo que trabajamos de hipoxias o hipercapnias, ¿no? El concepto de hipoxia, de hacer que no tengamos oxígeno en sangre, De que nuestros, forzar. que nuestros tejidos realmente no estén con una cantidad de oxígeno suficiente, lo que hacen en las células es activar mecanismos muy ancestrales de activación de vitagenes, ¿no? Intentar activar genes que resuelvan ese estrés es importante. Entonces, el trabajar con hipoxia, el decir los pacientes se quedan un poquito así. Yo siempre normalmente la hipoxia se lo mando para que lo hagan en casa, pero la hipercapnia siempre lo hago con ellos, ¿no? El respirar en una bolsa. Digo, nos lo pasamos bien en consulta, ¿no? Yo me voy también con muchos pacientes a la sauna. Me he ido con pacientes a la sauna porque les da como miedo el primer día. Una vez que ya ven que no se mueren en la sauna, ya van solos. Pero con pacientes Pero la Y eso- hipercapnia es una herramienta que usa la medicina convencional. Por ejemplo, si tú vas con una crisis de de ansiedad te ponen a urgencias, te ponen a respirar una bolsa y luego tú se lo dices a un paciente y dices, esta es medio maga. No, realmente es lo que tú dices, ¿no? Es utilizar ese aumento controlado de CO2 para que se despierte una respuesta que nos va a ayudar a muchos niveles, ¿no? Uno de los síntomas que incluso lo he tenido yo como paciente, que yo decía, pero ¿por qué me duele la espalda? ¿Pero por qué tengo este dolor? Y uno, cuando entiendes realmente que los músculos paravertebrales, que son unos músculos bastante hipóxicos, es decir, que no necesitan tanto requerimiento de oxígeno, puesto que no lo mueves. Tú mueves esto, mueves lo otro, pero al lado de la columna están ahí de sostén, pero no están con una gran movilidad. Entonces necesitan un poquito de oxígeno. Pero como tú no te muevas para que llegue oxígeno a esos puntos y pasaste, como nos pasa muchas veces, que llevas 6 horas, 7 horas de ordenador, de consulta y uno es, jolín, pues es que no te has movido, es que falta oxígeno. Y haces un poco de ejercicios de hipoxia, que es corta, que bajas la oxigenación, pero corta, no es que ahora viva yo a 80% de saturación de oxígeno, sino que lo baje Y puntualmente, con ejercicio que Con mueva eso. movimiento, hipoxia, adiós 2 dolor. minutos. 2 Es minutos, poner que ahí no estamos al hablando. cuerpo un poco en situación extrema, que realmente es lo que pasaba ancestralmente, que es lo que estamos Claro, hablando, ¿no? y de ahí una de nuestras herramientas
estrella, Ya sé. Bueno, el sitting break. y el ejercicio, o sea, la herramienta un poco que resume y que explica fenomenal lo que es el estrés intermitente, que hipoxia, hipercapnia, calor, frío, parece un poco raro, o ayuno, o sed intermitente, es el ejercicio. El ejercicio es el mejor estresor, o sea, el mejor estresor hormético. Haces un cierto. ejercicio muy rápido, pones a tu cuerpo en estrés brutal. Todos tenemos esa sensación No de voy a ir a poder. correr, y es que en el primer kilómetro dices, no soy capaz, o sea, me estoy asfixiando literalmente, estrés, alarma, me muero, ¿no? Para. Y eso que genera a largo plazo, ¿no? Si tú continúas eso. Acabas tu carrera y te sientes fenomenal, claro. Bueno, para terminar un poco, hay otros estresores que ya hablaremos más adelante, como puede ser el hecho de intoxicarnos un poquito con la alimentación, ¿no? Que parece como un O poco, inflamar. da un poco de miedo, pero el intoxicarnos un poquito para poner en marcha esos mecanismos antioxidantes y de ser capaz de empezar a mover la maquinaria para detoxificarnos es importante. Yo ante esto me queda un poco la duda, ¿no? En plan, estamos ahí en un punto, en un cruce de caminos que decimos, ¿nos dejamos abandonar por la vida moderna o nos volvemos a las cavernas para volver a retomar la salud? No, entonces un poco yo creo que después de hablar todo esto que hemos estado hablando hoy, el concepto de ir introduciendo Y equilibrio. estos pequeños estreses horméticos en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que ahora, cuando terminemos ahora, nos levantaremos, nos haremos unas sentadillas, unas flexiones, llevamos aquí una horita Claro. sentadas, inflamándonos. Claro. Entonces, no es cuestión de volver a las cavernas, sino intentar introducir en nuestra vida moderna, que nos da tantas comodidades y facilidades, y pues introducir ciertos retos horméticos, estas cositas de un poquito de frío, un poquito de calor, un ejercicio físico, y poquito a poco ir volviendo a recuperar estos genes para los que estamos hechos, ¿no? Los genes paleolíticos, que en esta vida moderna hemos ido tan rápido que no nos hemos adaptado. Eso, No nos hemos adaptado. A lo mejor dentro de unos siglos ya somos capaces de, por ejemplo, gestionar microplásticos, ¿no? Y somos capaces de detoxificarlos, pero por ahora no hemos sido capaces de ir tan rápido. Bueno, muchas gracias, chicas. Pues, muy bien. vida intermitente, Ormesi, Eso, y hacer menos Esa frágiles. es la polipíldora. Más fuerte. Menos frágiles. Pues vamos a movernos, ¿no? Venga.